Damos la bienvenida al doctor Miguel Arias. Él fue juez de lo penal en la ciudad de Cuenca y un profesional preocupado por la situación carcelaria. 328 personas han sido asesinadas en las cárceles en lo que va del año, doctor Arias. Es un costo demasiado alto para el país para aprender de la situación y tratar de solucionarla. ¿Cuáles son sus reflexiones? Mire, más allá de los análisis que se puedan intentar con respecto a la crisis carcelaria, entiendo que ya desde diferentes escenarios y voces se ha puesto el dedo en la llaga y se ha señalado que existe prácticamente un estado de anomia en lo que significa el sistema carcelario del país. Creo que es importante más bien hacer un análisis desde el punto de vista estructural. Recuerde usted que veríamos nosotros señalando gravísimas preocupaciones con respecto a las reformas al sistema penal antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Y una de esas preocupaciones era precisamente la visión del sistema punitivo que se quería imponer, que se traducía precisamente en la aplicación de la teoría del derecho penal del enemigo, al considerar a las personas que quebrantan el ordenamiento jurídico unos enemigos. Y eso es lo que está ocurriendo hoy, una guerra, un enfrentamiento a los enemigos, con tanquetas militarizadas precisamente ahí al interior de los centros carcelarios. Este sistema del derecho penal del enemigo tiene como finalidad única excluir a las personas que ponen en riesgo a la sociedad, que incumplen el ordenamiento jurídico, y a esas personas hay que aislarlas y, si es posible, eliminarlas. ¿Será acaso que esta filosofía del derecho penal del enemigo lo estamos viendo hoy en día, que se está cumpliendo precisamente en el escenario que tanta situación y atención internacional ha merecido? Entonces, un derecho que se sustente y se traduzca precisamente en esto, porque tendría que el Estado asumir una política diferente desde el fondo del sistema, un sistema penal que no sea solamente punitivo, que permita una rehabilitación y una reinserción. Muchas veces se ha dicho, y he escuchado voces de la ciudadanía, que realmente son situaciones que alarman también, que cómo es posible que el Estado esté gastando dinero en personas que amenazan a la sociedad. Es mejor que se maten entre ellos y allá. Pero estamos Sí, viendo, Gustavo, quiénes son hay las muy víctimas lamentables de los enfrentamientos. Hay muy lamentables criterios. ¿Algún viso de solución se refleja, doctora Arias? ¿Recoge usted aspectos positivos en lo señalado por el presidente de la República el lunes por la noche, tras haber reflexionado por 72 horas desde la matanza que se dio el día viernes 13 y haber dialogado con 40 altos funcionarios del Estado? ¿Recuerda usted, Gustavo, cuando yo hablaba del populismo penal hace muchos años? Hablaba del populismo penal, se traduce precisamente en la postura de los gobernantes de pretender dar respuestas a los graves problemas desde la visión del derecho penal. Y otra vez el presidente de la República, Guillermo Lasso, está haciendo eso. Está utilizando el derecho penal. Ya habla de una reforma para poder sancionar a los jefes de las bandas, que son los que ordenan prácticamente las masacres. Pero ya tenemos el inmediato, que es precisamente aquella persona que detrás del escritorio da las órdenes para que se cometan los delitos. Por tanto, no se requieren reformas. Yo no veo en el presidente Guillermo Lasso una actitud que busque resolver los conflictos. Más allá de militarizar las cárceles, lo que tiene que hacer Gustavo es entrar en un sistema de debate de la estructura del sistema penal que nos rige. ¿Por qué esta emergencia, por ejemplo, no ha puesto a todos los jueces del país en una situación especial para atender las peticiones en garantías penitenciarias? ¿Cuántos miles de ciudadanos están esperando que un juez atienda su petición? A lo mejor podría recuperar su libertad. ¿Cuántas de estas personas perdieron la vida con esos ataques, Gustavo? Entonces, no se trata solo de militarizar. ¿Por qué los jueces? El Consejo de la Judicatura a la cabeza debe hacer un mea culpa. Hemos venido nosotros insistiendo que este famoso modelo de gestión ha colapsado, y tal es así que precisamente las audiencias para juzgar a un ser humano están colapsadas. Hay agendas que permiten juzgar a un ser humano en 8, 9, 10 meses, a veces hasta rozando el año, cuando está a punto de caducar una prisión preventiva. Nuestro campesino de Molleturo perdió la vida esperando que un juez atienda su petición en un recurso de impugnación planteado. ¿Y eso por qué? Porque el sistema está colapsado. Entonces, vamos de una vez quitándonos la venda de los ojos y ataquemos lo estructural.
Ya. Este Doctor modelo de Arias, gestión, usted ha este tocado famoso el pool de tema de jueces, tiene la, que usted ha desaparecer. tocado el tema de la autoría por dominio, y usted señala que esto está tipificado ya en el artículo 42 del Código Integral Penal. Ahora, el secretario jurídico de la Presidencia ha dicho que no se trata de la tipificación de un nuevo delito, sino de ampliar lo que ya consta en el artículo 42. ¿Ve usted factible esa ampliación, además, No, es que como es una una herramienta de barbaridad. solución? Es una barbaridad, mi querido Gustavo. Mire, la famosa teoría del dominio del hecho fue ideada por Claude Roxin en 1948. Y esa teoría fue precisamente la que permitió juzgar a los nazis, precisamente por los crímenes de guerra. Y esa teoría ha sido utilizada en el Perú para condenar a Fujimori, precisamente porque fue él quien dirigió y orquestó precisamente las masacres a civiles, especialmente en barrios altos. Entonces no se pretende aquí de ampliar el tipo penal. El tipo penal está. Dominio funcional del acto. ¿Quién tiene el dominio? Yo, en mi condición de líder de una banda, de líder de un grupo delincuencial, doy las órdenes, ordeno esto, suficiente, no necesito más reformas. Vamos a las reformas de fondo, Gustavo, vamos a Ya, las reformas pero en el qué es lo sistema que estaría administrativo, el fallando? Consejo Legislativo. Quedándonos en este tema, doctor Arias, ¿qué es lo que estaría fallando? Pues si es que esto está regulado y no hacen falta más reformas, ¿por qué los líderes de esas 11 organizaciones que han sido plenamente identificadas no han sufrido la menor consecuencia tras las matanzas que se vienen sucediendo desde el año 2020? Es que es precisamente coincidiendo con el análisis que hacía un destacado sociólogo, Marcos Alameda, quien decía que el Estado está perdiendo prácticamente su poder y su institucionalidad al permitir que estos jefes de las bandas prácticamente sean los que pongan la agenda de los centros penitenciarios en el sistema de rehabilitación. ¿Cuál es un absurdo? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tuvieron que recién a partir de esta segunda masacre en lo que va del año, bueno, según en Guayaquil como tal, pero ¿por qué razón tuvieron que esperar tanto para buscar recién la posibilidad de mejorar la situación penitenciaria del país? ¿Qué tiene que hacer aquí el diálogo, Gustavo? Permíteme, ¿dialogar con quién? ¿Quiénes van a dialogar? La iglesia, muy respetable, por cierto, pero ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia en el sistema punitivo? Absolutamente nada. Vamos al Consejo de la Judicatura, elimínese el modelo de gestión, elimínese el pool de jueces, creen una emergencia en la que todos los jueces de garantías penitenciarias, en uno si tenemos un sistema penal que está absolutamente colapsado, no funciona. Vayamos a un equilibrio. ¿Por qué personas deben estar privadas de la libertad por delitos menores? ¿Por qué un padre de familia que adeuda pensiones alimenticias debe estar en la cárcel? ¿Por qué alguien que por cualquier circunstancia de la vida, por su adicción o por lo que sea, hurta o roba un celular, tenga que pagar penas de 9 años de privación de libertad? Me parece realmente exagerado. ¿Por qué no crear centros especializados en donde estas personas con problemas de adicción que se ven obligadas a robar tengan la posibilidad de desintoxicarse, de recibir una atención desde el punto de vista médico, psicológico y también tener la posibilidad de formarse y adquirir una profesión, un empleo para que puedan sobrevivir con dignidad? Doctor Y Arias, eso el Estado no lo en, hace. analizando otro aspecto, recordamos, debe ser 3, 4 años quizá, cuando usted y otros profesionales del derecho en la ciudad de Cuenca presentaban quejas públicas a través de este mismo medio de comunicación, en el sentido de que aquí en el centro de rehabilitación de Turi se hacía difícil, si no imposible, el ingreso de los abogados defensores, con serios problemas para las mujeres. Recuerde usted esas denuncias. ¿Qué es lo que ha pasado con esta estrictez para el ingreso? ¿Se han cambiado las normas o es que hay dobles raseros para el ingreso en las cárceles? Pues vemos que verdaderos arsenales se han ingresado dentro de todas las cárceles de Ecuador. ¿Qué es lo que ha pasado y qué responsabilidad tienen las autoridades sobre esto? Mire, Gustavo, usted recuerda muy bien con su excelente memoria que tiene. Presentamos una acción constitucional de protección precisamente porque un reglamento del centro penitenciario ponía restricciones al acceso de los abogados con sus patrocinados. Y los jueces dijeron que eso era absolutamente libre del centro, que era una política de seguridad y que no vulneraba derechos. Pero es una barbaridad, Gustavo, en estas circunstancias, entender que los jueces no protegen derechos fundamentales. Los jueces
son corresponsables de toda esta crisis que estamos viviendo. Por un lado, los abogados son rastreados hasta su propia sombra y su pensamiento para tener acceso con un cliente, con un patrocinado, con un justiciable. Y de otro lado, están ingresando verdaderos arsenales para que los privados de la libertad puedan utilizar. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué? Por un lado, la restricción absoluta y de otro lado, ningún control. Si usted quiere regresar... Tratando de aclarar y desanudar las cosas, perdóneme por la interrupción, pero hay dificultades en la inmediata comunicación. Doctor Arias, están planteadas ciertas líneas de solución por parte del gobierno. Una de ellas es la autoría por dominio de organización, a la cual usted ya se ha referido, pero hay otras como facilitar el remate de los bienes secuestrados a criminales vinculados al narcotráfico, al lavado de activos y otros delitos transnacionales. También se ha sugerido estructuras del Servicio Nacional de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, SNAI, y al Directorio Progresivo de la Fuerza. ¿Está usted de acuerdo con esos lineamientos? ¿Cuál es el orden de prelación en el que se los debería aplicar? En definitiva, ¿por dónde comenzar? Realmente se vuelve muy delicado el tema si es que nos ponemos de un lado o de otro lado. Yo escuchaba, por ejemplo, a un constitucionalista a través de una entrevista suya mismo, en donde decía prácticamente algo parecido al diablo los derechos humanos, ¿no? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo sirve para abrir la boca, lo cual me parece realmente terrible, porque es un sistema constitucional de derechos y de justicia que vivimos. Que las autoridades no sean capaces, a criterio de este constitucionalista Rafael Ollarte, los policías se ven impedidos de actuar precisamente porque están obligados a respetar un uso progresivo de la fuerza. Pero nos preguntamos, ¿cuándo han hecho uso de esta filosofía, Gustavo? Recordemos cuántas veces han ingresado a título de realizar operativos en el interior de las cárceles. ¿Cuántas vulneraciones de los derechos humanos se han dado? Seres humanos torturados, denigrados de su condición humana. Está bien que hagan sus controles, háganlo, pero ¿en dónde está la pertinencia de desnudar a un ser humano y obligarle a hacer? ¿Cuántos centros europeos tendrían precisamente muchísimo que aportar? Yo recuerdo en una de las visitas, cuando tuve la oportunidad de formarme en España, en las visitas carcelarias que hacía, Gustavo, usted entraba a la cárcel, hombres y mujeres, a los patios de los centros de privación de libertad, y ninguna persona privada de la libertad se atrevía ni siquiera a faltarle al respeto, ni al hombre ni a la mujer. Yo le decía al director de la cárcel, digo, ¿pero cómo consiguen eso? Y se me reía. Dice, ¿tú crees que ellos son diferentes a los presos de Sudamérica o crees que son seres extraordinarios? Ven, te voy a mostrar el secreto. Y me llevó a una habitación y me mostró el secreto. Había una habitación absolutamente cerrada, sin ventanas, sin nada, sin ventilación, apenas para la subsistencia, por supuesto, pero había una cama de cemento en el medio y un retrete en la esquina. A toda persona que se porta mal, esto es lo que le espera. Y mira lo que tienen acá. Y me llevó al otro lado, no sé, un pabellón con biblioteca, tenían internet, tenían acceso a todos los libros para su formación personal. Si querían estudiar, le traían al profesor de donde sea para formarse, para tener su carrera profesional. Bien. Tenían hasta un bar. Solo podemos pensar que hay mucho por hacer, o todo por hacer, doctor Arias. Gracias por su presencia.